Hola, buenos días. Hola, hola, buenos días. Hola. Ay, se me desconectó. Ahorita Listo. No sé si todos puedan ver mi pantalla. sí se ve, bebé. Ok, bueno, pues entonces empezamos. Buenos días, a todos. El día de hoy les voy a presentar el tema de edema macular quístico pseudofáquico. Yo soy la doctora Carla Solorio, residente de segundo año de oftalmología, y mi tutor en este tema pues fue el doctor Julio Lara. Bueno, primero que nada, pues hablando un poquito de introducción, ¿no? Antes de entrar a tema como tal, pues bueno, hay que definir primero qué es macular, ¿no? Entonces, el edema macular lo vamos a definir como justamente un engrosamiento anormal de la mácula, ¿no? Está asociado justamente a la acumulación de líquido en el espacio extracelular de la retina neurosensorial, y cabe recalcar que este tipo de edema se da por alteraciones en las barreras del ojo. Puede ser alteración desde la barrera hematoacuosa. La barrera hematoacuosa tiene la tarea de generar una división anatómica, funcional justamente e inmunológica para el desarrollo justamente del humor acuoso, o sea, es nuestra primera barrera. Y la segunda barrera es la barrera hematorretiniana. Esta, pues, evidentemente la vamos a dividir entre interna y externa, en donde sabemos que la barrera hematorretiniana interna pues está constituida por unión de células endoteliales, justamente los vasos retinianos, y estas células pues están muy bien adheridas entre ellas por uniones de tipo de zonulas ocludens. La estabilidad justamente de esta barrera pues está relacionada por la presencia de pericitos, de astrocitos y de células de Müller justamente. Mientras que la barrera hematorretiniana externa pues está constituida igual por unión igual de zonulas ocludens, pero en esta parte pues va a ser a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Entonces, ya conociendo un poco eso, en cuanto a las barreras internas del ojo, pues ya vamos a entender un poco mejor cómo se da esta fisiopatología, ¿no? Antes de todo, igual, pues mencionar los tipos de edema macular. El edema macular parenquimatoso va a tener lugar a partir del daño que se produce en las células de Müller como consecuencia de la isquemia que sufre justamente esta población celular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tarea de estas células? Pues mantener la homeostasis del volumen hidroelectrolítrico entre la parte interna y externa, o sea, intra y extracelular, a nivel de todo el espesor retiniano. Y pues justamente la función es esta, ¿no? O sea, llevar a cabo como ese transporte transcelular. Cuando estamos hablando a nivel de la retina interna, todo es a través de acuaporinas, que es justamente como estos, pues sí, o sea, estas ayudan al paso justamente, pero a nivel de la retina interna va a ser a través de las células de Müller y los vasos sanguíneos, y en la retina externa hay que saber que esa separación igual a través de las acuaporinas va a ser entre las células de Müller y el EPR. Ahora, pues es importante destacar, a forma como de resumen, que el balance justamente de la concentración electrolítica es logrado justamente por las células de Müller. Estas células de Müller van a drenar los excesos de líquidos o los excesos de electrolitos hacia el torrente sanguíneo, justamente a través de estas acuaporinas. Entonces hay que también hacer como notar o destacar que justamente las circunstancias en donde tenemos isquemia o tenemos hipoxia, pues el funcionamiento de estas células se va a tornar completamente anormal. Vamos a tener un acúmulo de electrolitos en el interior de las células de Müller, y por lo tanto se va a producir una descompensación que va a generar justamente
pues, la liberación del excedente de este líquido hacia el espacio extracelular. El siguiente tipo de edema es el edema vasogénico. Este se da, y justamente como lo presentó en la diapositiva, es como una serie de daño, ¿no? Entonces, se da el lugar desde que tenemos pérdida de pericitos en la superficie de los vasos, disminución de los astrocitos, tenemos un engrosamiento de la membrana basal y tenemos pérdida de las uniones, ¿no? De las que ya les había comentado, que son sonolacludens. Y todas estas alteraciones pues ya nos van a llevar a un aumento en la permeabilidad de los mismos vasos y por lo tanto paso de líquido pues paracelular. Ahora, este tipo de edema se va a llevar a cabo en los espacios justamente que se generan de apertura, ¿no? Entre las células. Y hay que destacar también que en este tipo de edema, además del paso de líquido, también tenemos ciertas células inflamatorias que pasan justamente con el líquido, ¿no? Y es más que nada los monocitos, que una vez que están en el espacio extracelular o extravascular, justamente pues ya se activan y se prolonga toda una activación de moléculas de adhesión, desde interleucina 6, interleucina 8, el VEGF y demás, o sea, demás moléculas inflamatorias, y eso hace que como que se propague o se haga como permanente ese tipo de edema. Ahora, bueno, ya entrando un poco más en tema, justamente es este tipo de edema que presentamos en los pacientes que se operan después de una cirugía de catarata, ¿no? Que también se le llama pues síndrome de Irving-Gass. La primera vez que fue escrito pues fue en 1953 justamente, e Irving lo presenta como únicamente una disminución de la agudeza visual en pacientes que ya habían sido operados sobre todo de cirugía intracapsular de cristalino, y ya posteriormente Gass y Norton demuestran por medio de estudios paraclínicos, justamente por una fluorangiografía, que esa pérdida de agudeza visual que había descrito Irving pues era consecuencia de un acúmulo de fluido intrarretiniano, pero en el área macular. Ahora, hablando un poco de la incidencia, este tema, o sea, igual ya lo tocó nuestra compañera María Elisa, o sea, de una forma excepcional, entonces ya nada más yo les voy a ir dando como este tipo de datos. Entonces, en cuanto a la incidencia de este edema macular quístico, más adelante en unas diapositivas se los voy a clasificar. Entonces, cuando lo consideramos como un edema clínicamente significativo, es porque tenemos un paciente que va a tener disminución de la agudeza visual y que lo vamos a objetivar justamente ese edema mediante un OCT, pero nosotros clínicamente lo estamos viendo pues por una biomicroscopía, ¿no? Y justamente este tipo de edema quístico lo vamos a encontrar entre el 1 y el 2.3% de los pacientes. Hay pacientes que el edema no está relacionado justamente con la fuga, hay pacientes que realmente no tienen mayor problema y únicamente lo vamos a diagnosticar por estudios de fluorangiografía, que justamente es el segundo, el que se va a clasificar como angiográfico, se va a presentar en una de cada 3 cirugías y únicamente lo vamos a diagnosticar pues, por la presencia de la fuga de líquido, ¿no? No tanto por clínica. En cuanto a la etiopatiogenia de este edema macular, pues sabemos que la manipulación quirúrgica del iris durante una cirugía de catarata, eso conduce a un daño primero de la barrera hematoacuosa. Esto evidentemente induce la liberación de múltiples mediadores inflamatorios, como ya les había dicho, prostaglandinas, sustancias vasoactivas. Esto aumenta la permeabilidad vascular y secundariamente tenemos daño o ya tenemos ruptura de la barrera hematorretiniana interna. Entonces, desde ahí ya empieza toda la alteración de este tipo de edema, ¿no? Vamos a tener fuga de líquido desde la red perifoveal y luego ya de ahí vamos a tener el edema macular. Ahora, este líquido, es importante destacar, se va a acumular justamente a nivel de la plexiforme externa. Todas las capas de la retina, pues sabemos que son bastante laxas, todas son horizontales, entonces justamente en esta capa, cuando se acumula el líquido de forma muy local, pues bueno, se forman en espacios quísticos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente, pues ya es un proceso, digamos, en el que la reparación pues ya no va a ser tan correlacionada, ¿no? Tenemos el acúmulo y ya se empieza a generar toda la alteración clínica.
En cuanto a los factores de riesgo para este tipo de edema, pacientes y sobre todo, yo creo que aquí vamos a hacer más énfasis ya posteriormente en la exposición, pacientes que son diabéticos o pacientes que son hipertensos son los que tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Durante la cirugía, alguna complicación quirúrgica que puede inducir la presencia de este edema, pues justamente la rotura de cápsula posterior, pérdida de vitro en un 10 o 20% de los pacientes, o cuando tenemos encarcelación y en alguna herida quirúrgica. En cuanto a patologías oculares persistentes, tenemos la presencia de uveitis, tenemos pacientes que tienen apatía diabética o que han tenido alguna oclusión de vena central o de rama, pacientes que tengan retinosis pigmentaria o que tengan la presencia de una membrana, el latanoprost, fenilefrina o el timolol son factores de riesgo para que estos pacientes desarrollen posquirúrgicamente pues un edema macular. Ahora, cabe destacar perdón, que una cirugía intracapsular va a tener o tuvo mayor frecuencia de este tipo de edema en comparación de una extracapsular. Ahora, ya retomando en cuanto a la clasificación del edema macular, lo vamos a clasificar como un edema macular tanto angiográfico, clínico o según su evolución. Angiográfico lo vamos a clasificar justamente cuando solamente lo podemos ver a través de una fluorangiografía. Va a ser un grado 1 cuando ese edema lo tenemos en menos de los 360 grados perifoveales. Un grado 2 cuando la fuga de esa fluoresceína es mínima, pero sí está en esos 360 grados. El grado 3 es un edema ya perifoveal como tal moderado, o el 4 ya es cuando es severo. Cuando es clínico es cuando el paciente llega con nosotros justamente y nos refiere esa disminución de agudeza visual y nosotros lo podemos objetivar tanto por exploración como por OCT. Y en cuanto a una evolución, vamos a tener desde agudo, cuando aparecen los primeros 4 meses después de la cirugía, un tardío cuando aparece después de los 4 meses post cirugía, un crónico, que es cuando ya dicho edema ha durado más de 12 meses, y el recurrente. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, justamente pues de este edema macular, pues bueno, tenemos que, hay que destacar, ¿no? Es la primera causa de pérdida de visión tras una cirugía de catarata, mientras no sea complicada, ¿no? O se va a caracterizar por la presencia de ese fluido intrarretiniano que está contenido en esos espacios quísticos, solamente clínicamente, o sea, de esas manifestaciones solamente el 1 o 2% lo va a presentar, y esto es porque, o bueno, hay como un rango, ¿no? Desde la segunda hasta la 12ª semana pueden presentarlo, sin embargo, es más frecuente que sea entre la sexta y la octava. Generalmente estos pacientes tienen un resultado visual bueno y de manera súbita el paciente nos dice que hay visión borrosa, que no tienen una visión nítida o que disminuyó la sensibilidad al contraste. Eso es como un dato clínico clave. Puede en ocasiones asociarse a un ojo rojo, puede asociarse a fotofobia. Incluso estos pacientes, al momento de estarlos explorando, tienen una agudeza visual menor a 20/40, o incluso pueden tener ese 20/20, pero lo mismo que les digo, no hay una visión nítida o no tenemos una buena sensibilidad al contraste. Podemos encontrar pues esa inyección ciliar, uveitis anterior, podemos encontrar incluso celularidad vítrea. En el momento de estar revisando el fondo de ojo, pues ese engrosamiento macular, ¿no? O ya menos frecuente, la presencia de escotomas o de algún tipo de metamorfosis. Ahora, el 90% de todos los casos son casos no complicados, en donde el edema como tal se va a resolver de manera espontánea. Tenemos un plazo de hasta 2 años para que se resuelva, pero en 5 o 10% de estos pacientes, pues sí va a ser necesario o sea, tienen estas molestias, hay que hacerles estudios y evidentemente llevarles el control. Ahora, de estos pacientes a quien sí se les hace algún tipo de paraclínico, pues bueno, 30% lo vamos a diagnosticar por fluorangio, 11% lo vamos a diagnosticar por OCT, y es justamente en estos pacientes en donde les digo, no hay o sea, no hay mayor molestia clínica, o sea, lo vamos a clasificar como un subclínico, no van a tener los pacientes como tal una aberración visual franca,
La agudeza visual va a ser muy cercana a la normalidad y van a tener esa resolución espontánea. ¿Cuándo vamos a considerar que un paciente como tal ya tiene resolución del cuadro como tal? Es cuando en el fondo de ojo ya está, o sea, ya no hay ninguna alteración y vamos a tener una agudeza visual, pues vamos a tener más bien la mejor agudeza visual esperada. En cuanto a los estudios diagnósticos, justamente para este tipo de alteración, pues tenemos la fluorangiografía, ¿no? El principal hallazgo, justamente, pues es esa dilatación de los capilares, ¿no? De la red capilar perifoveal en la fase arteriovenosa inicial. Justamente en esta foto, pues bueno, tenemos estos puntos hiperfluorescentes, tienen bordes poco definidos y estos pues van a ir aumentando, ¿no? Durante esa transición arteriovenosa. Es importante destacar lo que, pues esta alteración, o sea, esta dilatación de capilares, esta presencia de edema macular que se va como a caracterizar o que se va a presenciar en el estudio, pues justamente es porque conlleva una alteración o una acumulación de fluido que es intrarretiniano, que se forman quistes a nivel de la capa plexiforme externa. Y pues bueno, en este tipo de estudio justamente lo vamos a diagnosticar porque tienen una difusión a nivel, o sea, en forma como de pétalo, o decía una difusión petaloidea. Justamente se va a acompañar de hiperfluorescencia tardía a nivel papilar, como lo vemos justamente en el estudio, y esto va a ser un dato clave para ayudar a diferenciarlo de un edema macular que está originado por o sea, por el síndrome de Irving-Gass, que es justamente a diferencia del edema macular diabético, ¿no? En el cual hay que destacar que solamente si hay una neovascularización papilar, pues en realidad no tendríamos por qué tener una hiperfluorescencia tardía, ¿no? Y pues bueno, es más que nada eso. Ahora, si a este paciente, un ejemplo, le hiciéramos un OCT, pues podremos encontrar justamente ese engrosamiento macular, ¿no? Y además su florangio, pues vamos a encontrar ese patrón petaloide. Este es otro estudio justamente donde les presentó ese patrón petaloideo. Es prácticamente esa imagen que les presento en la foto. En esta, pues evidentemente la fluoresceína va a fluir a través de esos vasos perifoveales y el endotelio, pues ya sabemos que está dañado justamente por toda la alteración inflamatoria que está y pues eso hace que se cause, o sea, que se acumule de forma quística, ¿no? A nivel macular. Otro estudio, y justamente el OCT yo creo que lo vamos a considerar como la prueba de elección para el seguimiento. En este, pues vamos a encontrar justamente la retina engrosada con cavidades intrarretinianas, pero que son hiporreflectivas y eso lo vamos a clasificar como un quiste. Y pues en casos avanzados, esta distorsión pues anatómica, cuando es bastante grande, los quistes pues prácticamente abarcan casi todo el grosor. Incluso lo podemos considerar como un DR seroso más quistes a nivel pues de la capa plexiforme interna. En esta imagen justamente les traigo un OCT, en donde justamente como vemos en la descripción, ¿no? O sea, tenemos un corte horizontal a nivel macular y vemos justamente pues toda esa presencia de quistes, ¿no? En este paciente justamente había una disminución progresiva de la visión y pues era posteriormente a la cirugía de catarata, ¿no? Entonces en esta pues ya no tenemos como tal la depresión foveal que siempre esperamos, tenemos varios quistes y de bastante buen tamaño. Este, y pues nada más, o sea, evidentemente se va a correlacionar con la pérdida de la calidad visual después de su cirugía. Hay que destacar, ¿no? Los quistes, justamente, a diferencia de los pacientes que tienen edema macular prosecundaria a una diabetes, los quistes por Irving-Gass van a ser quistes más uniformes y van a ser más simétricos, justamente. Entonces creo que esta también sería como otra pauta para poder diferenciar, al menos así lo manejaba la teoría, para poder diferenciar un poco entre cuál es la etiología de esta causa, ¿no? Ahora, ¿y por qué hago como tanto hincapié en esto? Porque
hay diversas causas, o sea, hay diversas etiologías que nos van a llevar como tal a un edema macular quístico. Siempre hay que hacer una exploración oftalmológica minuciosa, porque un edema macular preoperatorio, si nosotros hacemos una cirugía de catarata, pues evidentemente lo podemos empeorar. ¿Y por qué podemos tener un edema macular preoperatorio? Puede ser desde los fármacos, si tenemos una enfermedad vascular retiniana como tal, si tenemos una enfermedad inflamatoria intraocular, si está asociada a causas mecánicas o si está asociado a causas neovasculares, ¿no? Entonces, creo que esta exploración previa a la cirugía de catarata es básica para después, si se presenta ese edema macular, pues saber cuál es como orientarnos un poco hacia la causa. Este, hay que, por eso les mencionaba como la importancia, o sea, siempre hay que destacar muy bien o indagar sobre pacientes que son diabéticos o que tienen retinopatía diabética, porque esos pacientes ni siquiera se conocen como tal y son los que presentan como pues, estas alteraciones, ¿no? Hablando un poco justamente del edema macular que se presenta por fármacos, ¿cuáles son los fármacos que no lo pueden inducir? Los análogos de prostaglandinas, adrenalina, pacientes que utilicen timolol, ácido nicotínico, pacientes que estén utilizando para tratamiento sistémico el tamoxifeno, los taxanos, el fingolimod. El fingolimod es un medicamento que se utiliza justamente para esclerosis múltiple y es dosis dependiente. Rifabutina, fluconazol, y este tipo de edema lo vamos a encontrar de manera bilateral, pero va a tener la característica de que una vez que suspendemos el medicamento, ese edema macular pues tiene regresión. Cuando estamos hablando de enfermedades vasculares retinianas, lo primero, como les decía, o sea, tenemos que descartar pues una oclusión de vena, ¿no? Tanto una oclusión de vena, retinopatía diabética o retinopatía hipertensiva. Si estamos hablando de una oclusión de vena, pues vamos a tener hemorragias intrarretinianas, vamos a tener evidentemente pues una dilatación y una tortuosidad vascular. Cuando estamos hablando de una retinopatía diabética, si bien se pueden mezclar diferentes patrones, en la diabética generalmente encontramos más hemorragias en punto y en mancha y vamos a tener exudados duros, mientras que en la hipertensiva va a ser más localizado hacia las arcadas y vamos a tener mayor presencia, un ejemplo, de hemorragias en flama, vamos a tener mayor presencia de exudados algodonosos, a pesar de que se pueden combinar ambos exudados, de mayor cruce arteriovenoso y como ya les mencionaba, o sea, todo está más localizado entre las arcadas. Cuando tenemos una enfermedad inflamatoria intraocular, pues hablamos más en cuanto a causas uveíticas, ¿no? Sabemos que pueden ser tanto infecciosas como no infecciosas. Eso lo vamos evidentemente a determinar desde que ya tenemos células en cámara anterior. Vamos a tener células en el vítreo, misma turbidez a causa de esas células. E incluso si nos ponemos a revisar a fondo esa retina, pues podemos encontrar alguna lesión inflamatoria. También puede ser una endoftalmitis, que justamente la endoftalmitis que más asocia es la generada por Propionibacterium acnes, y con o mencionaba la literatura, que es muy característico la presencia de depósitos retrolentales que están formados por microorganismos que fueron secuestrados dentro del saco capsular periférico, y esos son los causantes justamente de toda la cascada inflamatoria. Cuando está asociado a causas mecánicas, pues bueno, es el síndrome de tracción vitromacular, que lo vamos a diagnosticar justamente por OCT, y el edema macular pseudo cuando es, o sea, que es refractario, pero este es secundario a una tracción vitrea también. Presencia de una membrana epirretiniana, vamos a encontrar pliegues, o sea, esos pliegues característicos, vamos a encontrar a causa justamente de esos pliegues, pues esa distorsión de los vasos, y esa misma atracción pues va a generar ese edema, ¿no? Igual lo vamos a diagnosticar por OCT. En cuanto a ese edema que está asociado a causas neovasculares, la neovascularización coroidal, ¿no? Pero a causa o secundaria a una degeneración macular relacionada a la edad. Es muy, es muy frecuente, o sea, tienen como el mismo rango de edad, o sea, en cuanto a presentación. Solamente que en también es importante destacar, o sea, vamos a tener fuga de contraste, toda esta parte, pero no se va a acompañar de hiperfluorescencia papilar. Y eso es algo bien importante como de destacarlo.
Al momento de hacer el OCT, pues el OCT también o sea, va a tener su retina engrosada, la presencia de los quistes a nivel macular. Entonces creo que esos datos, o sea, en cuanto a la fluorangiografía en etapas tardías, creo que es importante como mencionarlo o estarlo destacando. En cuanto a el edema macular ya como tal diabético, o sea, digo, me gustó hacer como esa diferenciación, es por el hecho de que ya como tal esta es la causa más frecuente de ceguera legal en población pues activa, ¿no? O sea, a partir de los 40 yo creo que en todos los países industrializados. En cuanto a relación de un paciente que tiene catarata y diabetes tipo 1, tenemos un 27% de incidencia versus un 86% en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Esta afectación, o sea, a partir de los 40, pero tiene mayor incidencia o tiene, pues sí, mayor incidencia registrada entre los 50 y los 65. Y sabemos que vamos a tener una menor ganancia de agudeza visual después de una cirugía de catarata en pacientes que son diabéticos versus pacientes que no son diabéticos. Justamente ha habido estudios prospectivos, justamente en este tipo de pacientes que tienen retinopatía diabética, en donde no tienen como tal edema macular versus los que sí tienen edema macular, y tenemos justamente el 31% de los pacientes que sí tienen que desarrollan edema macular, y pues evidente que son, pues no son los pacientes más contentos, ¿no? En esta foto, pues justamente les pongo el edema macular, cómo fue progresivo a través del tiempo, ¿no? Cómo empezamos, o sea, ya él tenía su edema macular, se operó de catarata, pero pues sorpresa, ¿no? Pues en el fondo, pues ahí tenía su, su afectación. Y aquí les pongo una tabla para que lo puedan comparar, ¿no? O hacer unas pequeñas diferencias entre el edema macular diabético y el edema macular pseudofáquico en el paciente justamente que es diabético después de la cirugía de catarata. Porque el origen, un ejemplo del primer edema, es justamente pues la retinopatía diabética. Sin embargo, este puede ser empeorado por la cirugía de catarata. Y el edema macular pseudofáquico, pues es la etiología propia por la cirugía de catarata. Ahora, en estos pacientes, o sea, siempre es como difícil diferenciar, ¿no? ¿Cuál es la causa como tal? Pero pues creo que esta tabla nos ayuda a aclarar un poco. El edema macular diabético lo vamos a tener después de la cirugía, y el pseudofáquico lo vamos a tener hasta las 4 o 6 semanas, o decía entre las 6 y las 12. A nivel de, bueno, justamente aquí les pongo una imagen, ¿no? Para comparar uno y otro. Ahí está. Igual, incluso la forma petaloide que vamos a tener después en la florangia, ¿no? Entonces creo que también es importante mantenerlo así. Denme un segundo. En cuanto a la florangio, perdón, en el edema macular diabético no vamos a tener, vamos a tener un edema, digo, una hiperfluorescencia a nivel tardío, a nivel del nervio óptico, solamente, nada más que ya no sé cómo regresar. Ahí está, perdón. Vamos a tener hiperfluorescencia solamente si hay neovascularización, neovascularización a nivel de la papila, pero si no hay neovascularización, pues no tendríamos por qué tener esa hiperfluorescencia, a comparación del pseudofáquico, en donde desde un inicio tenemos hiperfluorescencia a nivel de nervio óptico, pero en etapas tardías de la florangio. A nivel de la mácula, en el diabético, vamos a tener un área bien definida, de difusión de este mismo líquido, va a ser procedente justamente de microaneurismas que son individuales o que están asociados y que tienen una difusión tardía de áreas no bien definidas. En el pseudofáquico, el acúmulo de fluoresceína es en forma petaloide, como ya les había dicho, y en el OCT, el edema macular diabético, lo vamos a encontrar más como con un patrón espongiforme, que va a ser en ocasiones difuso
y en ocasiones lo podemos encontrar como un desprendimiento seroso, o sea, de retina neuroepitelial, y en el pseudofáquico siempre va a ser como esta característica quística. Y como ya les había dicho en diapositivas anteriores, los quistes son más simétricos. Entonces ahora sí, aquí ya les pongo unas imágenes para comparar justamente el edema macular diabético y en esta zona el pseudofáquico, o sea, pues sí, el quístico pseudofáquico. Entonces, a ver, bueno, en la imagen se ve como el patrón petaloide a nivel de la mácula, ¿no? En cuanto al OCT, igual vemos como las diferencias, ¿no? En el OCT secundario a una diabetes, pues se ve ese patrón espongiforme que les mencionaba, y en el otro, pues lo vemos como quistes un poco más sólidos. Ahora sí. En la guía, justamente en donde me basé para hacer la presentación, venía medidas para prevenir dicho edema macular. Siempre, igual como ya les había dicho en la revisión, hay que destacar a esos pacientes o como identificarlos, pacientes que tengan uveitis recurrentes, retinopatía diabética, cirugías vítreas previas y el tipo de tratamiento que tienen los pacientes con glaucoma. Porque de manera preoperatoria se les puede dejar algún AINE, diclofenaco, ketorolaco, bromfenaco o napafenaco, que justamente el napafenaco es el que tiene mayor evidencia científica de que utiliza o tiene mayor respuesta en pacientes diabéticos. Y justamente estos pacientes se puede dejar el AINE cada 8 horas, 3 días antes de la cirugía. Y de manera intraoperatoria, justamente en estos pacientes, pues saber que el estar manipulando en exceso sus tejidos por el grado de catarata, pues evidentemente nos va a llevar a mayor incidencia, ¿no? El dejar restos cristalinos también o esas membranitas vítreas que pueden quedar como atrapadas en alguna incisión, pues evidentemente nos puede dar origen a ese edema macular. En esos pacientes, pues hay que considerar siempre hacer un OCT macular previo y uno post si es que se presentara la presencia, si es que se presentaran las manifestaciones clínicas. Ahora, eh, hay pacientes diabéticos que evidentemente hay que saber, o sea, en cuanto a la gravedad, ¿no? O sea, que ya tienen su retinopatía, que ya tienen edema macular. Ahora, en esa clasificación de diabetes hay que diferenciar cuáles ya tienen edema macular, cuáles no tienen edema macular. Los que ya tienen edema macular, en cuanto a la prevención de podemos considerar el TALF, que es la triamcinolona, y podemos incluso considerar un anti-VEGF. Y en los pacientes que son diabéticos y que no tienen edema macular, pero que no queremos que hagan ese tipo de edema, igual los AINES 3 días antes, cada 8 horas, y se puede extender hasta 3 meses posterior a la cirugía. En cuanto al tratamiento de este edema macular, hay que saber primero cuáles son como los parámetros de gravedad o cuáles son los pacientes a los que sí les vamos a dejar algún tipo de tratamiento, y son aquellos que tengan disminución de la agudeza visual, en los que el OCT pues evidentemente tenga alteración, tanto de morfología, extensión, el grosor, la presencia de los quistes, la imagen y la extensión de ese edema que se va a presentar en la florangio, y si tenemos o no presencia de cronicidad, ¿no? ¿Cuál es el primer escalón de tratamiento? Empezamos con tratamiento médico tópico, después lo podemos escalonar a inyecciones perioculares, después inyecciones intravítreas y después el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico tópico, como ya les había mencionado, el napafenaco viene en una concentración de 0.1. Pues es un profármaco. Por medio de las hidrolasas que están justamente en el globo ocular, se convierte en un metabolito que es bastante activo, que es el amfenaco. Esas enzimas que son hidrolíticas, pues están presentes en la córnea, en el cuerpo ciliar, pero tienen mayor actividad a nivel de la retina y la coroides. Entonces, la forma activa de este napafenaco, esta se va a dirigir como mayor, o sea, va a tener mayor biodisponibilidad a nivel de la mácula. Entonces, por eso es que tiene mayor diana terapéutica ahí. Entonces, igual, se da 3 días antes, un ejemplo,
cada 8 horas y se puede mantener hasta 2 o 3 meses después. En otras bibliografías, pues se mencionaba simplemente iniciándolo un día previo podíamos tener esa mejoría. Ya eso es dependiendo de la experiencia de cada médico y se va a asociar a la reducción de la edema macular postoperatorio. Sí, perdón, es una gota cada 8 horas durante 2 meses, o sea, igual iniciando un día previo a la cirugía. En cuanto a otro tratamiento médico tópico que podemos utilizar, que es el bromfenaco, este va a aumentar la lipofilidad, va a tener mayor penetración a nivel de las membranas, tiene mayor actividad analgésica y antiinflamatoria y tiene un efecto inhibitorio sobre la COX-2. Igual, o sea, tiene mayor efecto, o sea, a nivel de retina. Y justamente si este tratamiento, que es el bromfenaco, que me parece es el Cedestén, si lo asociamos a la prednisolona, vamos a tener pues mayor efectividad, ¿no? Este estudio, justamente, pues me tocó conocerlo, me tocó, pues prácticamente leerlo cuando estaba en mi rotación justamente de Puerta de Hierro. Y en esta publicación que hubo, pues mencionaba justamente cuál era esa seguridad o qué era, pues sí, prácticamente, la seguridad o la tolerabilidad de ese talc, ¿no? Justamente en pacientes que tenían edema macular diabético. En esta parte, pues hablábamos justamente de que había un aumento de fuga de líquido, que tenemos un engrosamiento de la retina central y que tenemos pérdida de visión de la misma, ¿no? Entonces, ese talc, o sea, que es la triamcinolona, que es justamente por medio de liposomas, mencionaba que había una concentración, si no recuerdo, del 0.2%, que se colocaba 4 veces al día y esta justamente disminuía al ser un glucocorticoide modificado, disminuía la secreción del VEGF a nivel del vitrio y se disminuía justamente la angiogénesis. Al disminuirse la angiogénesis, disminuía la fuga de esos vasos y se inhibía evidentemente la liberación de esas moléculas proinflamatorias, ¿no? Entonces, en cuanto a los métodos de este estudio, los pacientes recibían una dosis de Lucentis de 0.5 miligramos inicial, se hacía un seguimiento al primer mes y de manera mensual por todo un año y a nivel de los resultados, como les presento en las imágenes, pues teníamos ya como la evidencia, ¿no? A nivel de ese grosor foveal central y los cambios, no les puse la foto, pero también venían los cambios a nivel de la florangia. Entonces, todos estos pacientes, no recuerdo la verdad bien cuántos pacientes fueron, pero estos pacientes mejoraron aproximadamente como 5 letras y sí mejoraron en cuanto a grosor macular, estaban entre 370 y habían disminuido a 270 aproximadamente al año. En cuanto a el siguiente escalón, o sea, igual como sabiendo que vamos a ir escalonando todo, estos medicamentos pues ya son más bien también como de acción sistémica, que es justamente la cetazolamida, ¿no? Dorso pues es tópica. Entonces, estos medicamentos justamente lo que van a hacer es inhiben la anhidrasa carbónica a nivel del epitelio pigmentario de la retina. Esto favorece la actividad de la bomba sodio-potasio tepeasa y por lo tanto tenemos absorción de líquido a nivel del EPR, ¿no? Entonces tenemos un aumento en cuanto al transporte de líquido a través del epitelio y pues evidentemente también tenemos ventaja a nivel de la red capilar perifoveal. Hablando un poco de los fármacos preoculares, pues la triamcinolona, que ya como les presenté en el estudio era por medio de gotas, pero sabemos que en esta pues también se puede aplicar de manera transeptal, se puede aplicar de manera retrovulvar, subconjuntival o subtenoniana. Entonces, pues evidentemente son medidas ya un poco más invasivas
si así lo podemos ver, pero igual tienen buena respuesta y justamente en esos pacientes que tengan un edema macular que sea crónico o que sea recurrente, se puede considerar como una opción terapéutica. Siguiendo el escalón, pues bueno, y ahora nos vamos a las inyecciones intravítreas. A nivel mercado tenemos el Osurdex, justamente, aunque sabemos que en cuanto a los Urdex, vamos a tener elevación de la presión intraocular y al ser una inyección intravítrea, pues tenemos riesgo de una endoftalmitis. Un anti-VEGF que se puede utilizar y que se ha visto que tiene esa respuesta, pues es justamente el bevacizumab. Y en cuanto a el último escalón de tratamiento, pues tenemos la cirugía vitreoretiniana, ¿no? ¿En dónde la vamos a indicar? O sea, en donde ya los medicamentos o los escalones previos no nos fueron suficientes, el paciente sigue con esa disminución de la aguza visual y sigue teniendo esa fuga de líquido, o sea, en forma petaloide. Ya tenemos que pensar pues ya en el último escalón, ¿no? Entonces, casos que son refractarios, casos donde se evidencian esos fenómenos de tracción, pacientes que tengan justamente esa membrana, que tengan el síndrome de tracción vitromacular o que tengan simplemente una adhesión, simple vitromacular, se puede considerar ya como una cirugía vitroretiniana, o pacientes que tengan bandas vítreas, que tengan un lente que esté encarcerado justamente, o que tengan descentramiento del mismo lente y que esté produciendo justamente un contacto con el iris, se puede considerar una cirugía, porque sabemos que esto pues ya es como de forma mecánica y tenemos que hacer una resolución pues evidentemente más o sea, directa, ¿no? Y listo. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta en cuanto a este tema. Pues excelente tu plática, ¿no? Carla, muy, muy buena. Nada más ahí, puntualizando un poquito del tratamiento, en el tratamiento refractario, utilizamos tratamiento macular selectivo en caso de que es por algún macroneurisma o, o falla de esa bomba donde va a estar ese edema que no va a ceder. Y en el tratamiento para ya quirúrgico con vitrectomía va a ser en los casos de tracción, que se evidencie que hay una tracción en el área macular y por eso no cede el edema. Si no hay tracción, se utiliza tratamiento macular selectivo o micropulsado. En el tratamiento o en el edema asociado al, al tratamiento de la esclerosis múltiple, se ha visto un incremento muy grande porque ya no se está usando mucho el interferón, porque el 60 por alrededor del 50-60% disminuye con este nuevo medicamento y es muy, muy bueno. Pero se ha visto una asociación, un incremento en la asociación del edema macular. Entonces, ahora en la academia, esta que acaba de pasar, hubo un panel de la OTA donde se habló de un nuevo screening para esos pacientes, para ese tipo de pacientes con edema macular. Y ellos mostraron eh, siempre que se va a utilizar ese medicamento, ahora los neurólogos van a referirlo con el oftalmólogo de inicio. Se va a hacer una evaluación con fondoscopía o CT y se va a dejar ya todo registrado. Se supone que se tiene que, esto ya es el protocolo para los neurólogos. Entonces ellos ya para dar este medicamento tienen que referirnos a nosotros. Nosotros hacemos toda la fondoscopía o CT. A los 4 o 6 meses realizamos otra fondoscopía o CT y si tiene edema macular, pues se dialoga con el neurólogo para suspenderlo o para dar tratamiento o manejar dosis y se está haciendo una evaluación. Si no tiene, luego ya brincamos a cada 6 meses. Entonces estuvo muy esa parte porque hubo un incremento, una asociación muy, muy grande este año y alrededor de los últimos 3 años
junto con la pandemia. Y pues también todo eso, ¿no? Toda la fiebre, eso de las vacunas, con la esclerosis múltiple. Y, pero todo lo más, muy buena clase, muy buena clase, muy bonita y muchas felicidades. Gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda o pues quieran preguntar algo. Bueno, ¿Va a haber entonces, clase de segmento? me parece que... Sí, buenos días. El día de mañana va a ser la clase de segmento. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos a trabajar. Saludos a todos. Bueno, gracias, bye.